¿Entonces eso es lo que vale mi vida para ti, Claudio? ¿Un documento frío con mi nombre tachado? No grité, no lloré, tampoco rompí el papel, aunque tenía ganas. Solo lo sostuve entre las manos como si quemara y miré a los ojos de mi propio hijo, que no tuvo el valor de sostener mi mirada. Él se había preparado para ese momento. Lo noté por el traje, por la forma en que me hablaba como si yo fuera una extraña. Pero lo que no esperaba era mi silencio, ni mi calma, porque ese día algo dentro de mí se rompió. O quizás finalmente despertó. Yo soy Leia Montes, tengo 67 años, y pasé toda la vida convencida de que una madre debía aguantar, que el amor de los hijos, aunque tardara, llegaría, que los sacrificios no necesitaban aplausos, solo paciencia. Fui cocinera por 30 años en una cadena de restaurantes que llevaba el apellido de una familia que no era la mía. Llegaba antes del amanecer, con el cabello recogido, los zapatos gastados y un cuaderno con recetas que nadie más sabía preparar. Guisos, panes, sopas, platos que llenaban estómagos, pero que yo misma comía fríos en un rincón de la cocina, porque el tiempo nunca era suficiente. Mi hijo, Claudio Montes, creció entre fogones y el olor a cebolla frita. Cuando era niño, se sentaba en un banquito para verme trabajar mientras hacía la tarea. Yo le contaba historias, le dejaba probar la masa y le prometía que, un día, él tendría una vida diferente. Una vida en la que no necesitaría llegar a casa con las manos oliendo a ajo, y así fue. Se convirtió en abogado, el primero de la familia en tener un diploma. Me senté en la primera fila de la graduación, con un vestido que no era nuevo, pero que había planchado innumerables veces para que pareciera nuevo. Lloré, aplaudí y creí, de verdad, que había hecho todo bien. Pero, a veces, el amor no vuelve, solo se desgasta. La primera vez que sentí su distancia fue sutil. En una reunión familiar, apenas me saludó con un beso al aire. Después vinieron los comentarios, pequeños al principio. No deberías vivir sola, mamá. Ya no tienes edad para resolver todo sola. ¿Por qué no vendes la casa y vienes a vivir con nosotros? Tenemos espacio, pero no era espacio lo que me ofrecían. Era control. Era llevarme a una casa donde Jimena, su esposa, apenas me hablaba y me trataba como un estorbo elegante que se tolera los fines de semana. Nunca me sentí bienvenida allí, ni siquiera cuando llevé pasteles que horneé con mis propias manos. Nadie los tocó. Jimena los dejó en la encimera, sin quitarles el plástico. ¿Y Claudio? Él solo sonreía, incómodo, y cambiaba de tema. La casa donde vivo no es grande, pero cada pared guarda historias que nadie más conoce. Allí aprendí a vivir con poco. Allí velé a mi madre cuando falleció. Allí dormí con fiebre después de trabajar 12 horas sin descanso. Cada azulejo fue fregado por mis manos. Cada flor del jardín plantada por mí. Por eso, cuando recibí aquella carta, una orden judicial firmada por un juez, redactada con frialdad, solicitando la transferencia de propiedad por razones administrativas, no lloré por el papel. Lloré por el silencio con que mi hijo me entregó la traición. Ninguna explicación, ninguna disculpa. Solo dijo: «Es lo mejor, mamá. No lo tomes a lo personal». Como si quitarme el único bien que poseo fuera una mera burocracia. Después de eso, estuve 2 días sin comer. Anduve por la casa sin rumbo, tocando las paredes como si fueran de otra persona. Me senté en la cocina donde, un día, enseñé a Claudio Samá a amasar pan. Y pensé, ¿qué hice mal para acabar así? Me acordé de todas las veces que lo defendí, que decía que él estaba ocupado, no distante, que justificaba los olvidos con excusas que solo una madre desesperada por amor puede inventar.
Me acordé de las veces que me pidió ayuda financiera cuando era joven y de cómo vendí mi única joya de familia para pagar sus libros de derecho. Nada de eso quedó. Ni siquiera un gracias. Al tercer día toqué fondo. Me quedé frente al espejo, con la bata abierta, mirando mis propias arrugas. Y por primera vez en años, me hablé a mí misma en voz alta. No eres invisible, Leia. No naciste para esto. Fue entonces cuando sonó el timbre. Era Nadia Frías, mi vecina, con 2 tazas de café en la mano y la mirada preocupada. Sin preguntar, se sentó frente a mí y dijo: «¿Qué fue lo que hizo ese hijo tuyo?». No supe responder, pero algo en su tono me permitió abrir la boca. Conté todo, palabra por palabra. Nadia escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso la mano sobre mi brazo y dijo: «No estás sola, no esta vez». Fue la primera vez que alguien se puso de mi lado sin reservas. Los días pasaron y, aunque la herida no se cerraba, empecé a andar de nuevo por el barrio, por la plaza, por el mercado. Fue allí, una mañana, que vi un rostro conocido, canoso pero inconfundible: Amadeu Rosell. Había sido mi amigo de juventud, compañero de tardes en que soñábamos ser algo más, pero la vida nos llevó por caminos distintos. Él me reconoció al instante, me llamó por mi nombre, y al escuchar mi historia, se quedó en silencio un largo rato. Después dijo: «¿Sabes qué me salvó cuando me dejaron sin nada? Empezar de nuevo. Eso es algo que nadie puede quitarte». Me invitó a una de sus clases comunitarias. No fui de inmediato, pero su voz quedó resonando en mi mente como una semilla. Volví a casa y por primera vez en mucho tiempo tomé mi cuaderno de recetas, no para cocinar para los demás, sino para mí, para recordar quién era antes de que el desprecio me convirtiera en sombra. No dormí esa noche. Pensé en todo lo que entregué sin esperar nada a cambio, en cómo el amor de madre, cuando es ignorado, puede volverse silencio, pero también en cómo, en ese silencio, a veces brota fuerza, porque, por primera vez en la vida, no iba a agachar la cabeza. A veces me pregunto en qué momento exacto dejé de formar parte del nosotros de mi hijo. Antes él decía: «Vamos a comer con mamá. Mamá viene el domingo. Se lo voy a contar a mi mamá». Ahora todo era: «Yo creo que es mejor. Jimena y yo decidimos». O, peor aún, silencio. Un silencio seco que se arrastraba por la casa como una corriente fría, empujándome a los rincones, deshaciéndome. Después de aquella conversación en la cocina, si es que se puede llamar conversación a una sentencia anunciada con la crueldad de quien ya no te reconoce como parte de su vida, pasé horas caminando sin rumbo por el jardín. Las hortensias que planté cuando Claudio tenía 5 años aún estaban allí, algunas floreciendo, otras ya marchitas. Me detuve frente a una, la más pequeñita, y recordé cómo él la eligió en el vivero solo porque parecía una nube. La había regado con tanto cuidado, casi con devoción. Ahora, él ni siquiera se acordaba de su existencia. En mi propia casa, comencé a sentirme como una invitada que se quedó demasiado tiempo. Cada vez que me cruzaba con Jimena en el pasillo, notaba cómo su cuerpo se endurecía, cómo sus pasos se aceleraban, como si mi presencia le molestara de forma visceral. Ella nunca me decía nada, pero la mirada hablaba. ¿Todavía está aquí? Y esa era la peor parte. Ya no era lo que se decía, sino lo que se callaba. El desprecio disfrazado de gentileza, las frases medidas, las sonrisas que nunca llegaban. A los ojos, una noche, escuché a Claudio y Jimena discutiendo en el cuarto. No quería fisgonear, pero las voces se escapaban por debajo de la puerta. «Ya le diste demasiado tiempo», dijo ella, con esa calma afilada que me helaba el alma.
Si ella no quiere entender, entonces alguien tiene que tomar la decisión, a por ella. No es tan simple, respondió Claudio, aunque su voz no sonaba ni culpable ni firme, solo cansada. No quiero pelear, Shime. ¿Y yo? ¿Acaso no he tenido suficiente paciencia? Insistió ella. Ya es hora. No tenemos que vivir con esta tensión todos los días. Esto no es una pensión, es nuestra casa. Fui al baño con el corazón latiendo en las costillas. Esto no es una pensión. Esto no es mi casa. ¡Qué ironía! La casa fue comprada por mí y por mi difunto esposo, hace más de 30 años. Claudio tenía apenas 8 años cuando nos mudamos. Corría por los pasillos con una capa roja que hice de una sábana vieja. Ahora era su casa, y yo era una carga, un estorbo emocional que interfería con su comodidad. Esa noche no dormí. Me senté en el borde de la cama y encendí la lámpara débil. Acaricié la colcha que tejí en mis años más jóvenes. Cuánto amor fue tejido en esa manta. Cuántas cosas se hacen por amor, sin esperar nada a cambio. Pero el amor de madre es el único que parece venir con la cláusula de que nunca será suficiente. A la mañana siguiente, Claudio no me saludó. Bajó con el celular en la mano, tomó una tostada, besó a Jimena y se fue. Ni una palabra. Me quedé allí, con el cuchillo, todavía con mantequilla a medio untar. Ni siquiera una mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo se había roto de forma definitiva, y que no fue aquella conversación en la cocina lo que rompió. Eso fue solo el final de un proceso largo, lento, casi imperceptible, en el cual fui siendo borrada hasta convertirme en un fantasma entre ellos. Pasé el día organizando recuerdos, no objetos, ni ropa. Recuerdos. Recordé la primera vez que Claudio se enfermó, y yo pasé la noche sentada en el suelo de su cuarto, midiéndole la fiebre cada hora. Recordé cuando tenía 16 años y reprobó en matemáticas. Me pidió que no se lo contara a su padre. Le hice prometer que estudiaría conmigo todos los días en la cocina, y cumplió. Sacó un 9 en el examen siguiente. Me abrazó con tanta fuerza ese día. Recordé su boda, el abrazo que me dio antes de entrar al altar. Gracias por todo, mamá. ¿Qué fue lo que se rompió desde entonces? Me senté en el porche por la tarde. El sol se estaba poniendo y el cielo tenía ese tono anaranjado que siempre me hizo recordar los otoños en Oaxaca. Cerré los ojos. Por un momento respiré sin dolor, como si pudiera imaginar otra vida. Una vida donde no tuviera que justificar mi existencia ni negociar mi lugar. Y entonces me acordé de Amadeu, el abrazo de la noche anterior, sus ojos. No era solo el reencuentro. Lo que me conmovía era el hecho de que alguien aún me miraba como una persona entera, no como un problema que hay que resolver. Verena, su hija, me había hablado con respeto, hasta con ternura. Una joven que apenas me conocía y ya demostraba más interés por mí que mi propio hijo en años. No entendía cómo la indiferencia podía doler tanto. Era peor que el odio. El odio te reconoce, aunque sea para rechazarte. La indiferencia te borra, y yo estaba siendo borrada, poco a poco, como una fotografía expuesta al sol por demasiado tiempo. Esa noche no quise cenar con ellos. Inventé un dolor de cabeza y me quedé en mi cuarto. Desde allí, oía sus risas en el comedor. Pensé en lo absurdo que es vivir en una casa donde te ignoran. Pensé en el cuarto de costura, al que ya nadie entra. En los libros que compré para Claudio cuando era niño, ahora olvidados en cajas. En el espejo del baño, que Jimena limpió con demasiada fuerza, como si quisiera borrar mis huellas. Cuando el reloj marcó la medianoche, abrí el cajón de la mesita de noche. Allí estaban las cartas que mi esposo me escribió cuando éramos novios. Leí una por una, con los ojos vidriosos,
pero sin lágrimas. Me di cuenta de que no era tristeza lo que sentía. Era otra cosa. Una mezcla de lucidez y resignación. Y fue allí, con esas cartas antiguas entre los dedos, que empecé a pensar que tal vez no se trataba de seguir suplicando por un lugar. Tal vez se trataba de construir uno nuevo. Uno solo mío. A la mañana siguiente, Verena me mandó un mensaje. No sé cómo consiguió mi número, pero decía: «Doña Leia, me gustó mucho conocerla. Si algún día quiere tomar un café, yo la invito». Lo leí 3 veces. Sentí algo moverse dentro de mí. Una grieta de esperanza. Pequeña, sí, pero suficiente para que entrara un poco de luz. Leí el mensaje de Verena una vez más, con la pantalla del celular temblando en mi mano. No era una invitación ostentosa ni comprometida. Era simple, honesta, casi tímida. Y sin embargo, algo en esas palabras me conmovió más que cualquier grito de Claudio o cualquier silencio de Jimena. Cerré los ojos y me dejé llevar por aquella pequeña grieta que se abría en mi pecho. Una grieta por donde, quizás, aún podría entrar un poco de luz. Respondí con lentitud. Cada letra que tecleaba parecía un paso fuera de la sombra. «Gracias, Verena. Me encantaría. Tú eliges el lugar». Minutos después, ella me envió la dirección de una cafetería pequeña en el centro, cerca del parque. Dijo que estarían allí a las 5. «Estaremos», escribió. Su padre también iría. No lo veía desde aquella tarde en que me salvó de ahogarme en mis propios pensamientos, desde que me devolvió una parte de mí que ni siquiera sabía que aún estaba viva. Pasé el resto del día andando por la casa como un alma que volvió de muy lejos. Preparé un té, pero lo dejé enfriar. Arreglé los cojines del sofá, pero los desarreglé de nuevo. Mis pensamientos iban y venían, entre el dolor de la herida y la posibilidad de que no todo estuviera perdido. A las 4, me puse un vestido azul que no usaba hacía años. Uno que compré para la boda de Claudio. Me miré en el espejo. Teatral, cabello más blanco, las arrugas más marcadas. Pero, en mis ojos, aún quedaba algo de la mujer que fui. Me puse un poco de perfume, no para impresionar a nadie, solo para recordarme que aún era yo. Llegué a la cafetería 15 minutos antes. Me senté en una mesa cerca de la ventana. El lugar olía a pan recién horneado y madera antigua. Había libros en pequeñas estanterías y una lámpara con pantalla verde iluminaba suavemente el rincón donde me acomodé. Por un instante me sentí parte de otro mundo. Uno donde las personas se encontraban sin juicios. Donde nadie esperaba que una madre renunciara a sí misma para no molestar. Amadeu y Verena llegaron puntualmente. Él me saludó con una sonrisa, amplia, de esas que no se fingen. Verena llevaba un abrigo amarillo claro y una bufanda con pequeñas flores. Se sentó frente a mí con la naturalidad de quien está allí porque quiere, no por obligación, sino por cariño. «Pensé que no vendrías», dijo Verena. «Yo también», respondí con sinceridad. «Pero estoy aquí». Pedimos café. Comenzaron a hablar de cosas simples. El clima, los árboles florecidos, un nuevo museo que abriría en Salamanca. Yo escuchaba más de lo que hablaba. Me dejaba envolver por el sonido de sus voces, como si fuera una música antigua que mi corazón reconocía. Después de un tiempo, Amadeu me miró con seriedad, pero sin dureza. «Leia, ¿Claudio ya te ha llevado a una evaluación con algún especialista?» Negué con la cabeza. No era necesario explicar. Ellos ya sabían. Verena bajó la mirada, incómoda. Suspiré. «Él quiere declararme incapaz», dije en voz baja. «Dice que ya no estoy en condiciones de vivir sola, que me aíslo, que estoy frágil». «¿Y cómo te sientes?», preguntó Amadeu con delicadeza. «Me siento triste, Amadeu.
Me siento traicionada, pero no estoy loca, no estoy enferma. Estoy simplemente sola. Verena extendió la mano sobre la mesa. Tocó suavemente la mía, con respeto. Un gesto pequeño, pero cálido. Mi padre me contó lo que estás pasando. Y también lo que hiciste, sea por tu familia. Sé que no es justo. Nunca pensé que sería mi propio hijo quien me empujaría así al abismo. Murmuré. ¿Has pensado en defenderte legalmente?, preguntó Amadeu. Lo miré. Claro que ya lo había pensado. Pero pensar no es lo mismo que actuar. ¿Y si perdía? ¿Y si Claudio ganaba? Tengo miedo, confesé. Y es válido, dijo Amadeu. Pero tú también tienes derechos. Y no estás sola. Puedo ayudarte. No solo como abogado, como amigo. Me emocioné. Tuve que contenerme para no llorar allí mismo, entre sorbos de café y las luces acogedoras del lugar. No sabía qué había hecho para merecer tanta bondad. Pero decidí no rechazarla. Nos despedimos con abrazos breves, pero sinceros. Verena me prometió enviar algunos textos sobre derechos de los adultos mayores. Amadeu dijo que me llamaría al día siguiente para revisar los próximos pasos. Me fui con una sensación extraña, como si finalmente estuviera dando el primer paso, no rumbo a la venganza, sino rumbo a mí misma. Pero no todo era claridad. Esa noche, al volver a casa, encontré a Nadia Frías, mi vecina, barriendo la entrada. Me saludó con un gesto de cabeza y me acerqué. «¿Cómo estás, Leia?», preguntó. «Hace días que no te veo mucho». «Estuve reorganizando las cosas», respondí. Ella me miró con esos ojos pequeños y atentos. Siempre fue observadora. Intuía más de lo que decía. «Claudio vino mientras no estabas. Lo vi entrar. No tocó a mi puerta. Pero me pareció extraño. Mi corazón se encogió. Entré en casa de inmediato. Nada parecía fuera de lugar, pero algo en el aire había cambiado. Sobre la mesa del comedor, una vez más, había un sobre. Esta vez, más fino. Dentro, una carta escrita de su puño y letra. «Mamá, no quería que llegáramos a este punto, pero si sigues negándote, no tendré opción. Es por tu bien. Ya firmé los documentos, solo tienes que aceptar. Si no lo haces, las consecuencias serán más duras. No quiero que te hagas daño». Me senté, las manos frías, la garganta seca. No había compasión en esas palabras. Solo una amenaza velada, una imposición, un chantaje emocional disfrazado de preocupación. Y supe, en ese momento, que ya no era cuestión de resistir en silencio. Necesitaba actuar. Tomé mi celular. Marqué el número de Amadeu. «Acepto tu ayuda», dije. «Estoy lista». Del otro lado, el silencio se rompió con una respiración larga, casi de alivio. «Bien, Leia», dijo él con voz grave. Sabía que este momento iba a llegar. «Te espero esta tarde. Trae todo lo que tengas. No vamos a perder tiempo». Colgué sintiendo el corazón acelerado. Por fin había tomado una decisión. No era fácil. No después de tantos días de miedo, de humillaciones sutiles y miradas vacías en mi propia casa. Pero lo había hecho. Volví a revisar el cajón donde guardaba todo lo que podía resultar útil. Documentos de la casa, cartas antiguas, recibos e incluso la notificación legal con la que Claudio intentaba declarar que yo no estaba en condiciones mentales de administrar mis bienes. Ese papel era una puñalada que no dejaba de sangrar. Lo metí en mi bolso con manos firmes, respirando hondo. Antes de salir, me crucé con Nadia Frías en el pasillo del edificio. Ella estaba regando unas plantas con su delicadeza habitual. «¿Todo bien, Leia?», preguntó levantando la vista. «Hoy sí».
le respondí. Ella sonrió sin decir nada más, como si entendiera más de lo que aparentaba. Tomé el autobús al barrio donde vivía Amadeu. Era un viaje largo, pero me sentía liviana, como si por fin mis pasos tuvieran dirección. Cuando llegué, Amadeu ya me esperaba en la puerta, con una taza de café caliente en la mano y una libreta en la otra. Nos sentamos en la sala de su casa, que también funcionaba como su pequeño despacho. Sobre la mesa colocó varias carpetas, vacías, y le pasé los papeles que había traído. Los fue revisando con cuidado, anotando detalles mientras fruncía el ceño en silencio. «Esto no es solo una petición para declarar tu incapacidad», dijo señalando el documento más doloroso. «Esto es una estrategia para despojarte legalmente. Si esto prospera, podrían internarte, vender tu casa, y tú no podrías hacer nada». Me quedé en silencio, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. ¿Qué podemos hacer? Lo primero no, enfrentarlo sola. Hay un exalumno mío, Eduardo Mijares. Es joven pero muy talentoso. Está especializado en derecho de familia y ha trabajado con casos similares. Ya le hablé de tu situación. Está dispuesto a ayudarte. Solo quiere escucharte primero. Acepto. Haré lo que haga falta. Amadeu sonrió, satisfecho. Eso es lo que quería oír. Pasamos más de una hora organizando los documentos. Él tenía una precisión quirúrgica para armar el rompecabezas legal. Me explicó cada paso que podríamos tomar. Presentar pruebas de que estaba en plena capacidad mental. Recopilar testigos que pudieran dar fe de mi lucidez. Mostrar el patrón de abandono emocional por parte de Claudio y Jimena. Todo era posible, pero requería fuerza. Antes de irme, Amadeu me miró con un gesto casi paternal. «Leia, no se trata solo de defenderte legalmente. Se trata de que recuperes tu vida, de que entiendas que no mereces este tipo de trato, ni ahora ni nunca». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Al día siguiente, Amadeu me envió la dirección del despacho donde trabajaba Eduardo. Me dijo que lo esperáramos juntos a las 4 de la tarde. Esa mañana la pasé en silencio, repasando mentalmente todo lo que debía contar. No era fácil abrirse ante un desconocido, pero algo en mí confiaba en el juicio de Amadeu. Poco antes de salir, recibí un mensaje de Verena. Era breve. «Espero que hoy te sientas un poco más fuerte. Me quedé pensando en lo que me contaste. Estoy contigo, aunque sea desde lejos». Respondí con un agradecimiento sincero. No necesitaba más. Ese lazo que había surgido entre nosotras en apenas un par de horas de café había dejado algo cálido en mí, como una cuerda invisible que me sostenía. A las 4 en punto, entré con Amadeu en el edificio donde trabajaba Eduardo. Era moderno, con paredes de vidrio, decoración sobria y una recepcionista joven que nos condujo a una sala de reuniones privada. Eduardo Mijares era más joven de lo que imaginaba. No debía tener más de 35 años, pero su mirada era firme y respetuosa. Me saludó con cortesía, sin condescendencia. «Señora Leia, es un placer conocerla. Amadeu me ha hablado muy bien de usted». «Gracias por recibirme», respondí sentándome frente a él. «Tengo mucho que decirle, y mucho miedo también». «Empiece por donde quiera», dijo con voz tranquila. «Estoy aquí para escuchar». Y entonces hablé. Hablé como no lo había hecho en años. Le conté del cambio en Claudio desde que se casó. Con Jimena. Del modo en que mi casa dejó de ser mi hogar. De cómo me habían apartado sutilmente, despojándome de autoridad, de voz, incluso de cariño. Le conté del documento legal, de cómo me enteré sin previo aviso, de las miradas vacías, de las frases cortantes. Eduardo escuchó en silencio, tomando notas con una caligrafía clara. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, se inclinó hacia mí con una expresión seria, pero cálida.
Este caso es grave, pero no está perdido. Podemos demostrar que usted está plenamente consciente y capaz. Necesitaremos testigos, pruebas de su vida cotidiana, gente que pueda hablar, de su lucidez y autonomía. ¿Tiene personas cercanas que puedan declarar a su favor? Pensé en Nadia, en Verena, incluso en algunos vecinos del mercado que todavía me saludaban con afecto. Sí, no muchos, pero los que tengo valen la pena. Perfecto. Entonces comencemos por ahí. Salimos del despacho con una lista de tareas y una esperanza nueva. Amadeu me acompañó al autobús y antes de despedirse, me tocó el hombro con suavidad. Hoy diste el primer paso, Leia. Lo que venga, lo enfrentarás con dignidad. Subí al autobús con la carpeta de documentos abrazada contra el pecho. Miré por la ventana todo el camino de regreso, con la sensación de que, aunque el mundo no se había detenido, algo dentro de mí había empezado a moverse otra vez. Al llegar a casa, me encontré con Claudio en la sala. Me miró con su habitual indiferencia. «¿Y ahora a dónde estás yendo tanto?», preguntó sin mirarme directamente. «Estoy resolviendo asuntos personales», le dije con la voz firme. No me contestó. Solo hizo un gesto con la mano y volvió a mirar su celular. Pero por primera vez no me sentí aplastada por ese desdén. Esa noche me senté en mi cuarto, encendí la lámpara de mesa y abrí el cuaderno donde había empezado a escribir lo que sentía. Palabra por palabra, comencé a recuperar mi historia. Esa noche dormí poco, pero dormí en paz. El cuaderno quedó abierto sobre la mesa de noche, como si las palabras escritas hubieran absorbido parte del peso que cargaba en el pecho. Al despertar, me sentí distinta. No más ligera, pero sí más determinada. Claudio ya no estaba en casa. Jimena tampoco. Silencio. Aproveché ese espacio para hacer algo que postergaba hacía tiempo. Abrí los armarios de mi habitación, no para empacar. No todavía. Pero para observar lo que realmente era mío. Lo que había sido relegado al rincón del olvido, como yo. Cada prenda contaba una parte de mi historia. La bufanda que usaba cuando llevaba a Claudio a la escuela. El vestido azul que Amadeu una vez me dijo que me hacía ver fuerte. Las cartas que mi madre me escribió antes de morir. Me senté en el piso, rodeada de recuerdos, y lloré. No de tristeza, de duelo. Porque una parte de mí entendía que algo se estaba terminando. Y aunque doliera, también significaba que algo nuevo podía comenzar. A media mañana, recibí una llamada de Amadeu. Eduardo va a comenzar a redactar el escrito de oposición a la solicitud de Claudio, pero necesita que confirmemos algunos testigos. «Nadia puede hablar por mí», respondí sin dudar. «Y Verena también, si está dispuesta». «Perfecto. Yo también prepararé mi testimonio. Eduardo dice que tener a un profesor de derecho como aval pesa mucho. Esto no será rápido, pero estamos encaminados. Gracias, Amadeu. Gracias a ti por confiar». Cortamos. Y como si el universo hubiera escuchado, sonó el timbre. Era Verena. Llevaba 2 cafés en la mano y una expresión nerviosa. «¿Está todo bien?», le pregunté sorprendida. «Vi un comentario de tu hijo en una publicación de redes sociales. Decía algo sobre liberarse de cargas innecesarias. Sé que no es nada concreto, pero me molestó. Sentí que se refería a ti. La invité a pasar. Nos sentamos en la cocina». «No me sorprende», dije. «Claudio ha estado hablando de mí como si yo fuera un mueble viejo. Pero ya no tiene poder sobre mí, Verena. Estoy haciendo algo. Estoy luchando». Sus ojos se iluminaron. «Estoy contigo, Leia. No solo como testigo, como aliada. Lo que necesites». La abracé. No era común en mí, pero lo hice. Porque había algo en ella que me recordaba a mí misma cuando era joven. Esa mezcla de coraje y ternura.
Después de que se fue, llamé a Nadia. Le pedí que viniera a tomar un té por la tarde. Cuando llegó, le conté lo que estaba pasando. «Siempre sospeché que algo no estaba bien», dijo, apretando mi mano. «Me tienes para lo que necesites. Puedo declarar, puedo firmar lo que haga falta. He visto cómo vives. Sé que estás más lúcida que todos los jóvenes de este edificio juntos». Reímos. Era la primera vez en mucho tiempo que reía de corazón. Los días siguientes se volvieron una rutina nueva. Eduardo redactando documentos, Amadeu guiándome, Verena y Nadia ayudando, como podían, y yo cada noche, escribiendo en mi cuaderno, mis recuerdos, mis pensamientos, mis miedos. Todo iba quedando registrado, como si necesitara dejar claro que yo existía, que era una persona entera, con historia, alma y voz. Hasta que una tarde, Claudio llegó antes de lo habitual. Entró con paso firme y cara de disgusto. «¿Por qué estuviste hablando con gente del edificio sobre mí?», me espetó apenas crucé el umbral de la cocina. «¿Qué estás diciendo?». «Nadia Frías me dijo que la buscaste para que testificara». «¿Estás intentando hacer algo legal, mamá?». Lo miré sin pestañear. «Estoy defendiendo mi derecho a seguir, siendo yo. Nada más». «No tienes idea de lo que estás haciendo», bufó. «Esto solo va a terminar mal para ti». «No, Claudio. Esto ya estaba mal. Lo que estoy haciendo es el principio de lo que puede estar bien». Se quedó callado por un momento, mordiéndose el labio inferior. Luego soltó una carcajada forzada. «¿Y quién te está metiendo ideas en la cabeza? ¿Ese viejo profesor? ¿O la hija? Estoy pensando por mí misma. Lo que tú no soportas es que ya no me puedas controlar». Sus ojos se endurecieron. Por un instante sentí miedo. No porque me fuera a hacer daño físico, sino porque vi en él algo que nunca había querido. Ver desprecio. No decepción, no enojo, desprecio puro. «Estás vieja, mamá. Ya no piensas con claridad. Y cuando esto acabe, te vas a arrepentir de no haberme escuchado». Salió dando un portazo. Esa noche lloré. No por sus palabras, sino porque supe que, a partir de ese momento, no habría vuelta atrás. Eduardo me llamó al día siguiente. «Tu hijo presentó un nuevo escrito. Está pidiendo una evaluación médica obligatoria para ti. Tenemos que actuar rápido. Pero estamos listos. No estás sola, Leia». Respiré hondo. No estaba sola. Y ya no tenía miedo. El sonido de la ciudad, que antes me parecía lejano y ajeno, ahora llegaba a mis oídos con una claridad nueva. Como si cada bocina, cada paso en la acera, me dijera que yo también formaba parte del mundo, que aún tenía algo que decir, algo que defender. Esa mañana, Eduardo me envió los documentos que había preparado. Me senté en la mesa del comedor, con una taza de té entre las manos temblorosas, y leí cada línea con detenimiento. No entendía todos los términos legales, pero entendía lo esencial. Estábamos contraatacando. Una solicitud de evaluación médica obligatoria no era cualquier cosa. Si un juez la aceptaba, podrían enviarme a un peritaje psicológico forzoso. Era el primer paso hacia mi interdicción. «Quieren silenciarte, Leia», me dijo Amadeu por teléfono esa tarde, «pero no vamos a permitirlo». Me reuní con él y con Eduardo en un café discreto del centro. Era extraño estar allí, hablando de temas tan serios, rodeados de gente que reía, que hablaba de fútbol, de trabajo, de cualquier cosa menos de cómo evitar que una mujer mayor pierda su autonomía por decisión de su propio hijo. «Tenemos que adelantarnos a los movimientos de Claudio», dijo Eduardo. «No solo defendernos. Vamos a demostrar que estás plenamente consciente, lúcida y capaz. ¿Cómo lo haremos? Con testimonios, documentos,
Exámenes voluntarios. Si tú te adelantas y te haces una evaluación por tu cuenta, con profesionales de confianza, podremos presentarla antes que ellos. Asentí. Estoy dispuesta a todo. Eso es lo que necesitábamos escuchar, dijo Amadeu con una sonrisa orgullosa. Los días siguientes fueron intensos. Me sometí a pruebas cognitivas, consultas con un psiquiatra y una trabajadora social. Todo pagado por Eduardo, quien se negó a aceptar que pusiera un solo peso. Considérelo un acto de gratitud, dijo. Usted me enseñó que ser abogado era defender lo que era justo. Déjeme hacer lo mismo por usted. Mientras tanto, Verena me acompañaba a cada cita. Tomaba notas, hacía preguntas y en los trayectos de regreso hablábamos de todo. De sus estudios, de mi juventud, de mis errores, de mis silencios. Una tarde, en el camino de vuelta, me dijo: «Mi papá siempre habla de usted como si fuera una leyenda, pero yo creo que lo que está haciendo ahora es incluso más valiente que lo que hizo cuando enseñaba en la universidad. ¿Por qué? Porque está luchando sin tener que hacerlo. Podría haber cedido, podría haberse escondido, pero no lo hizo». No supe qué responder. Solo apreté su mano con fuerza. Esa misma noche, Claudio irrumpió en mi habitación sin tocar la puerta. Tenía el rostro desencajado y los ojos inyectados de furia. ¿Te estás haciendo pasar por víctima? ¿Estás manipulando a todos para que piensen que yo soy un monstruo? Estoy diciendo la verdad, Claudio. La verdad es que ya no puedes cuidar de ti misma. Mírate. No puedes vivir sola. No tienes ingresos. No entiendes el mundo actual. Levanté de la cama con lentitud. Mis piernas temblaban, pero no de miedo, de firmeza contenida. No entiendes nada, hijo. No se trata de entender el mundo actual. Se trata de entender que yo sigo viva, que merezco respeto, voz y libertad. Vas a arrepentirte de esto. Quizás, pero me arrepentiría aún más si siguiera callada. Salió dando un portazo tan fuerte que las paredes vibraron. Pasé la noche en vela, pero no con angustia, con una claridad nueva. Empecé a escribir una carta. No a Claudio, no a Jimena, a mí misma, como un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. Querida Leia, te fallaste muchas veces, callaste cuando debiste gritar, cediste cuando debiste poner límites, amaste cuando no te amaron, pero sigues aquí, y ahora por fin estás alzando la voz. No por revancha, no por rabia, sino por dignidad. No vuelvas a dejar que te apaguen, nunca más. Guardé la carta entre las páginas del cuaderno, y al día siguiente fui con Nadia a firmar su testimonio. He visto a Leia Montes salir cada mañana, leer el periódico, escribir, conversar. Está más lúcida que yo, y soy 20 años más joven. No hay base alguna para poner en duda su salud mental, escribió con su caligrafía elegante. Verena firmó al día siguiente. Y finalmente, Amadeu presentó su testimonio ante el notario. Sus palabras me conmovieron profundamente. Conocí a Leia cuando ambos éramos jóvenes. He admirado su integridad durante décadas. Y hoy, a sus 71 años, puedo decir que sigue siendo una de las mujeres más lúcidas, conscientes y dignas que conozco. Lo que su hijo está haciendo no es por preocupación, es por control, y el control no es amor. Cuando Eduardo reunió todos los documentos, me los mostró en su oficina. Eran decenas de hojas, informes, declaraciones. Una defensa sólida. Mañana lo entregamos al juzgado, dijo. Asentí, pero antes de irme le pregunté algo que llevaba días guardando. ¿Y si pierdo? Eduardo me miró, serio. Entonces apelamos, y si perdemos de nuevo seguimos luchando.
Pero no creo que eso pase, Leia, porque ahora usted ya no está sola y porque usted ya decidió no rendirse. Esa noche, cuando llegué a casa, Jimena me esperaba en la cocina, sorprendentemente, sola. «No estoy de acuerdo con todo lo que Claudio está haciendo», dijo en voz baja. «Pero no puedo ponerme en su contra. Solo quería que lo supiera», asentí. «Gracias por decírmelo». Y entonces, sin buscarlo, sin esperarlo, comprendí algo. No todos serían aliados, no todos me ayudarían. Pero algunos sí, y esos pocos bastaban. Me acosté temprano. Al día siguiente, Eduardo presentaría los documentos ante el juzgado, y la verdadera batalla comenzaría. Pero yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada. El amanecer llegó lento, con un cielo encapotado y un aire frío que parecía anunciar la tormenta que se avecinaba. Me desperté temprano, como si un instinto nuevo me impulsara a no perder ni un minuto. En la cocina, preparé café mientras revisaba mentalmente cada detalle. Los testimonios, las pruebas, los posibles ataques de Claudio y la estrategia que Eduardo y Amadeu habían diseñado para mí. Amadeu llegó puntual, con su sonrisa calmada pero decidida. «¿Lista para el gran día?», me preguntó mientras me entregaba un pequeño sobre con notas importantes. «Más que nunca», respondí, tomando aire. Eduardo apareció minutos después, vestido impecablemente, con el porte de un hombre acostumbrado a enfrentarse a batallas legales difíciles. Su mirada era firme, como si llevara ya la victoria en el bolsillo. Salimos juntos rumbo al juzgado. El trayecto fue silencioso, cargado de la gravedad del momento. Entrar al edificio me recordó que no solo luchaba por mí, sino por todas las mujeres que se sienten invisibles, ignoradas y amenazadas por quienes deberían protegerlas. La sala de audiencias estaba fría y austera. El juez, un hombre mayor de rostro serio, escuchaba atentamente mientras Eduardo exponía cada detalle con calma y precisión. «Su señoría», comenzó. «La señora Leia Montes ha demostrado, mediante evaluaciones médicas independientes y testimonios de personas cercanas, que está en plena capacidad de tomar decisiones sobre su vida y bienes. Esta solicitud de evaluación médica obligatoria carece de fundamento y busca únicamente restringir sus derechos». Eduardo presentó los informes, incluyendo la opinión experta de un psiquiatra respetado, que certificaba mi completa lucidez y autonomía. Luego Nadia tomó la palabra, describiendo con emoción cómo había visto mi fuerza y claridad en estos días. Verena, con su juventud y sinceridad, habló también, resaltando el cambio positivo que había presenciado en mí desde nuestro encuentro. Amadeu cerró los testimonios recordando que la verdadera familia apoya y protege, y que Claudio, con sus acciones, estaba intentando aislarme. Claudio se defendió, con palabras duras, tratando de pintar una imagen distorsionada de mi estado, pero sus argumentos sonaban vacíos, impulsados por el ego y el deseo de controlar. Ximena se mantuvo callada, evitando la mirada de todos, como si estuviera atrapada en una red de silencios incómodos. Al terminar, el juez se retiró a deliberar. El silencio en la sala era insoportable. Sentí mi corazón acelerar y la mirada de Eduardo que me transmitía calma. Después de unos minutos que parecieron horas, el juez regresó con su veredicto. Después de analizar la evidencia presentada, este tribunal concluye que la señora Leia Montes goza de plena capacidad mental y autonomía. Por lo tanto, se rechaza la solicitud de evaluación médica obligatoria. Un suspiro colectivo escapó de quienes me acompañaban. Las lágrimas brotaron sin aviso. Aquel pequeño triunfo sabía a libertad. Al salir del juzgado, la prensa estaba lista para grabar y preguntar.
Eduardo me sugirió hablar para que otros pudieran encontrar esperanza en mi historia. Con la voz firme y el corazón abierto, declaré: nadie debería vivir con miedo en su propio hogar. La dignidad y la libertad no tienen edad ni condiciones. Si mi lucha puede inspirar a alguien a levantarse, entonces todo esto habrá valido la pena. Sentí el peso de esas palabras salir con fuerza, como si liberaran una cadena invisible que me había aprisionado por años. Pero la calma fue efímera. Al regresar a casa, encontré una carta anónima en el buzón. Con manos temblorosas, la abrí y leí: deja de jugar a la víctima. La casa es de tu hijo ahora. Ríndete o perderás todo. Un escalofrío me recorrió, pero esta vez no me doblegué. Esa misma noche recibí una llamada inesperada. Era Jimena. «Leia», dijo con voz baja, «no estoy de acuerdo con lo que Claudio está haciendo. Sé que no confías en mí, pero quiero ayudarte. Él no quiere que lo sepas, pero puedo ser una aliada». La miré fijamente cuando llegó a la puerta. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y determinación. «Si quieres ayudar», respondí, «estoy dispuesta a escucharte, pero esto no será fácil». Con Jimena en mi círculo, sentí que la red de apoyo se fortalecía. Nadia venía casi todos los días, no solo para ayudar con las tareas, sino para sostenerme cuando el cansancio y la incertidumbre amenazaban con dominarme. Las noches se llenaban de planes, estrategias y también de recuerdos que a veces dolían, pero que ahora servían para recordarme quién era y por qué luchaba. A pesar de la esperanza, Claudio no daba tregua. En una ocasión, cuando regresé de una cita con Eduardo, encontré mi buzón lleno de amenazas veladas, llamadas sin respuesta y mensajes intimidatorios. Cada intento suyo era una prueba más de que no se rendiría, pero yo había cambiado. Ya no era la mujer silenciosa y sumisa de antes. Ahora, con el apoyo de Amadeu, Eduardo, Nadia y hasta de Jimena, sentía que tenía un ejército invisible a mi lado. Esa noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de que estaba construyendo una nueva historia, una en la que no tenía miedo. Claudio podía intentar todo lo que quisiera, pero yo estaba lista para enfrentar cada golpe, para defender mi vida, mi dignidad y mi derecho a ser libre. El camino sería duro, sí, pero ya no caminaba sola, y esa certeza me daba fuerzas para seguir. Poco a poco, una red de apoyo se iba tejiendo a mi alrededor. No todos serían aliados, pero los que estaban conmigo eran fuertes y decididos. Sabía que la lucha no sería fácil, que Claudio no se rendiría sin pelear sucio, pero también sabía que por primera vez en años yo había recuperado la voz y no pensaba callarme nunca más. Cada día que pasaba, sentía cómo la fuerza que creía perdida comenzaba a crecer dentro de mí. Las heridas del pasado dolían, sí, pero ya no eran cadenas que me mantuvieran prisionera. Al contrario, eran cicatrices que contaban la historia de una mujer que se negó a desaparecer. Las audiencias se acercaban y el estrés era insoportable. Eduardo, mi exalumno convertido en abogado, me acompañaba con paciencia y sabiduría, recordándome que todo estaba preparado, que no debía temer. Amadeu, mi amigo fiel, se convirtió en mi roca, ofreciéndome apoyo incondicional. Y Nadia, mi vecina, me dio más de lo que imaginé. Una escucha sincera, consejos y, sobre todo, la certeza de que no estaba sola en esa batalla. Aunque sabía que no podía confiar en todos, en esos pocos hallé la fuerza suficiente para continuar. Claudio no se detenía. Sus ataques se volvieron más crueles, sutiles, incluso por momentos inesperados. En la casa sentía su presencia pesada, una sombra que buscaba quebrarme. Sus palabras venían en forma de indiferencia,
desprecios disfrazados de silencios y, a veces, amenazas veladas. Pero ya no me dejaba aplastar. Aprendí a responder con firmeza, a no ceder ante sus intentos de intimidación. Cada gesto suyo que antes me quebraba, ahora solo despertaba en mí más determinación. Recuerdo especialmente una tarde, cuando llegó a casa con una expresión fría, intentando provocarme con su indiferencia habitual. Me preguntó sin mirarme a los ojos a dónde iba y qué hacía, intentando sembrar dudas en mi fortaleza. Respondí sin titubeos, con la voz firme y segura, que estaba resolviendo asuntos personales. No merecía una explicación, y lo sabía. Él no esperaba que yo le plantara cara, y esa fue mi victoria silenciosa. Los días se convirtieron en semanas, y la fecha de la audiencia final llegó. El tribunal estaba lleno de rostros que miraban con curiosidad, algunos con simpatía, otros con escepticismo. Claudio entró con su arrogancia habitual, confiado en que todo saldría a su favor. Pero yo estaba preparada. Tenía a mi lado a Eduardo, con su semblante serio y profesional, y el respaldo de Amadeu y Nadia, quienes habían estado presentes desde el primer momento. Durante la audiencia, las palabras de Claudio fueron como cuchillas, afiladas y crueles. Intentó desprestigiarme, manipular la verdad, presentar documentos falsos y testimonios dudosos. Pero cada vez que lanzaba un ataque, Eduardo estaba listo para responder, desmontando cada mentira con argumentos precisos y contundentes. La batalla verbal fue intensa, y yo sentí en mi pecho el peso de años de sufrimiento que finalmente se liberaban con cada palabra pronunciada. Cuando llegó mi turno para hablar, me levanté con el corazón latiendo fuerte, pero con la voz clara, narré cada paso de mi dolor, la indiferencia de Claudio, sus intentos de controlar mi vida, la humillación constante. No era una víctima, era una mujer que exigía justicia y respeto. Sentí las miradas de los presentes, el silencio pesado que se instaló en la sala mientras mis palabras llenaban el espacio. En ese momento, no había miedo, solo la fuerza de quien sabe que está reclamando lo que le pertenece por derecho. Claudio intentó interrumpirme, pero el juez fue firme, recordándole que esa no era su oportunidad para hacer un espectáculo. Vi cómo su máscara se resquebrajaba, cómo la arrogancia daba paso a la impotencia. Fue una sensación liberadora, saber que por fin estaba siendo escuchada y tomada en serio. Después de horas que parecieron eternas, el juez emitió su veredicto. La casa quedaba a mi nombre, y Claudio recibía una orden de restricción que lo alejaba de mi vida. Sentí que un peso inmenso se levantaba de mis hombros, y por primera vez en mucho tiempo, pude respirar con libertad. La justicia había hablado, y yo había ganado. Pero la historia no terminó ahí. Claudio, con el orgullo lastimado, no desapareció. En una reunión mediada, apareció con rostro cansado, sin la arrogancia que antes lo definía. Se acercó con humildad, buscando una palabra que no sabía si merecía. «Leia», dijo con voz baja, «sé que te he hecho mucho daño. No sé si merezco tu perdón, pero quiero cambiar». No fue fácil responder. El dolor acumulado no desaparece de la noche a la mañana, y el resentimiento era profundo. Pero comprendí que el verdadero poder no estaba en el rencor, sino en la capacidad de perdonar por mí misma. Le dije que no sería sencillo, que no prometía olvidar, pero que estaba dispuesta a intentar, por mi paz y por mi futuro. Mientras tanto, Verena se convirtió en un pilar fundamental en mi vida. Juntas compartimos sueños y planes. Nos apoyamos para sanar las heridas que el pasado había dejado abiertas. Su presencia me recordaba que no estaba sola, que existían lazos que realmente valían la pena. Con Nadia y Amadeu, decidimos crear un grupo de apoyo para mujeres que, como yo,
Habían sentido el frío del abandono y la indiferencia. Las reuniones se llenaron de historias de dolor, sí, pero también de esperanza y resiliencia. Mujeres que encontraban en ese espacio la fuerza para levantarse, para reclamar su dignidad y su lugar en el mundo. Una noche, mientras caminaba por el jardín bajo el cielo estrellado, sentí una paz que hacía años no experimentaba. Había perdido mucho, sí, pero también había ganado algo invaluable: mi dignidad y mi voz. Sabía que la batalla con Claudio no había terminado del todo, que las cicatrices quedarían, pero ahora estaba lista para enfrentarlas con valentía, porque esta vez la protagonista era yo, y no pensaba ser silenciada nunca más. Mientras cerraba los ojos para dormir, un mensaje de Verena iluminó mi pantalla. Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme que el verdadero poder está en la voz que se niega a callar. Sonreí y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila, con la certeza de que mi historia ya no era solo mía, sino la de todas las mujeres que habían aprendido a brillar en la oscuridad. Han pasado meses desde que todo cambió, desde aquella noche en que decidí que ya no podía seguir resistiendo en silencio. Ahora, sentada en esta pequeña terraza que se ha convertido en mi refugio, dejo que el viento acaricie mi rostro mientras las luces de la ciudad parpadean a lo lejos, como si fueran pequeños faros que guían mis pensamientos. En esta calma, me permito mirar hacia atrás, a ese largo y tortuoso camino que recorrí. Veo a la mujer que fui, temerosa y silenciada, atrapada en un hogar que ya no era un refugio, sino una cárcel. Veo las heridas que me dejaron las palabras duras, el desprecio disfrazado de indiferencia, la traición disfrazada de sangre. Y siento una mezcla de tristeza y compasión por aquella Leia que luchaba por no perderse, por no desaparecer. Pero también veo la transformación, la fuerza que despertó en mí cuando, finalmente, me negué a ser víctima pasiva. Comprendí que el primer paso para recuperar la dignidad era recuperar la voz, que el silencio que me oprimía no era un castigo, sino un mecanismo de defensa que había que romper. Fue una batalla interna, quizás la más dura, porque implicaba enfrentar mis miedos más profundos, mis dudas, y reconstruir la confianza en mí misma. Aprendí que la vida no es justa, que a veces las personas que más deberían protegernos son las que más daño nos hacen. Pero también descubrí que no debo permitirme quedarme en el papel de víctima. Que la verdadera fortaleza está en levantarse una y otra vez, en buscar ayuda, en aceptar que no estamos solas, aunque a veces el camino parezca solitario. El apoyo de Amadeu, de Eduardo, de Nadia y de Verena fue como un faro en la oscuridad. Ellos me recordaron que la solidaridad y la empatía son poderosas armas contra la soledad y el miedo, que abrir el corazón y confiar, aunque duela, puede ser el inicio de una nueva vida. Aprendí que no hay vergüenza en pedir ayuda, sino en quedarse callada y dejar que el dolor crezca en silencio. Reflexiono sobre Claudio y Jimena, y aunque su rechazo y su dureza dejaron cicatrices, también comprendí que no puedo controlar las decisiones ni las actitudes de los demás. Solo puedo decidir cómo responder, cómo proteger mi alma y mi bienestar. Que el amor propio es un acto revolucionario cuando todo parece conspirar para que nos sintamos pequeñas e insignificantes. También entendí que perdonar no es fácil ni inmediato, pero es necesario para liberarnos del veneno del rencor, que el perdón es para mí, no para ellos, que cargar con la rabia solo perpetúa el sufrimiento. Y aunque aún hay heridas abiertas, cada día me esfuerzo por sanar, por construir un presente en el que el pasado no defina mi futuro. Siento gratitud por esta experiencia, por más dolorosa que haya sido,
porque me enseñó lecciones que ninguna alegría superficial podría haberme dado. Me enseñó a valorarme, a establecer límites, a ser dueña de mi destino, a entender que merezco respeto, amor y paz, y que no debo conformarme con menos. A veces pienso en todas esas mujeres que están pasando por lo mismo que yo, que sienten que no tienen voz, que están atrapadas en sus hogares, en sus miedos. Quisiera decirles que no están solas, que es posible salir adelante, que la fuerza que necesitan está dentro de ellas, esperando ser descubierta, que no importa la edad ni las circunstancias, siempre hay una oportunidad para renacer. Hoy miro hacia el horizonte con esperanza. Sé que la vida seguirá trayendo desafíos, pero también sé que tengo las herramientas para enfrentarlos, que la dignidad que recuperé es un escudo que nadie podrá romper, que mi historia no termina aquí, sino que es solo el comienzo de un capítulo en el que yo soy la protagonista, la autora de mi destino. Esta experiencia me enseñó que no debemos temer al cambio ni a la soledad, porque ambos son necesarios para encontrarnos a nosotras mismas, que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en controlar cómo respondemos a lo que nos pasa, que la libertad comienza cuando dejamos de buscar la aprobación ajena y comenzamos a amarnos con toda nuestra imperfección. Por eso, aquí estoy, más fuerte, más sabia, más serena, lista para enfrentar lo que venga, con la frente en alto y el corazón abierto, porque aprendí que, aunque el mundo puede ser frío y cruel, dentro de mí hay una luz que nadie puede apagar, una luz que brilla con la fuerza de la verdad, la justicia y el amor propio. Y mientras contemplo la ciudad que nunca duerme, sé que mi voz será escuchada, que no callaré nunca más, que la historia de Leia Montes es la historia de muchas mujeres que han decidido dejar atrás el silencio y abrazar su poder, porque merecemos ser felices, libres y respetadas, y no pararemos hasta conseguirlo.